Es un gozo saludarles. Antes de comenzar nuestro tiempo de alabanza, me gustaría leer un salmo, el Salmo 138. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con tu vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Que vengamos con un corazón humilde, hermanos, a cantar a nuestro Dios en esta mañana. Pongámonos de pie y hagámoslo con gozo, hermanos. Jehová reina, bendito sea el nombre de Dios. Jehová reina, bendito sea el nombre de Dios. Alégrense los cielos, gócese la tierra y díganle las naciones. Jehová reina, bendito sea el nombre de Dios. Jehová reina, bendito sea el nombre de Dios. Jehová reina, bendito sea el nombre de Dios. Alégrense los cielos, gócese la tierra y diga las naciones. Jehová reina, bendito sea el nombre de Dios. Sé fuerte y valiente sin temor, no desmayes, contigo estoy. Yo tu Dios, contigo iré para conquistar. Yo entregaré a tus enemigos, dice el Señor. Sé fuerte y valiente sin temor, pues contigo estoy. Sé fuerte y valiente sin temor, no desmayes, contigo estoy. Yo tu Dios, contigo iré para conquistar. Yo entregaré a tus enemigos, dice el Señor. Sé fuerte y valiente sin temor, pues contigo estoy. Los montes declaran el Señor, los valles proclaman el Señor. Los cielos y la tierra nos cuentan de su gloria. No lo puedo dudar, mi corazón quiere gritar que el Señor es mi Dios, es mi Dios. Los montes declaran el Señor, los valles proclaman el Señor. Los cielos y la tierra nos cuentan de su gloria. No lo puedo dudar, mi corazón quiere gritar que el Señor es mi Dios, es mi Dios. Los montes declaran el Señor, los valles proclaman el Señor. Los cielos y la tierra nos cuentan de su gloria. No lo puedo dudar, mi corazón quiere gritar que el Señor es mi Dios, es mi Dios. Yo me alegraré, en Dios me alegraré. Yo me alegraré, en Dios me alegraré. Yo me alegraré, en Dios me alegraré. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo me alegraré, en Dios me alegraré. Yo me alegraré, en Dios me alegraré. Yo me alegraré, en Dios me alegraré. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Los montes declaran el Señor,
los valles proclaman el Señor, los cielos y la tierra nos cuentan de su gloria. No lo puedo dudar, mi corazón quiere gritar, que el Señor es mi Dios, es mi Dios. Los montes declaran el Señor, los valles proclaman el Señor, los cielos y la tierra nos cuentan de su gloria. No lo puedo dudar, mi corazón quiere gritar, que el Señor es mi Dios, es mi Dios. No lo puedo dudar, mi corazón quiere gritar, que el Señor es mi Dios, es mi Dios. No lo puedo dudar, mi corazón quiere gritar, que el Señor es mi Dios, es mi Dios. Jehová, te adoramos, te bendecimos, Señor. Oh, queremos gritar que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien gobierna en los asuntos de los hombres. Oh Señor, gracias por tu presencia. Señor, gracias, te adoramos, oh Señor. Oh León de la tribu de Judá, recibe la gloria, recibe la alabanza. Oh, nuestro libertador, nuestro escudo y torre fuerte, eres tú, oh Señor. Gracias, Cordero, por venir y visitarnos, Señor. Bendito sea tu nombre, oh Jehová. Gracias, Señor, que te honremos a ti, que te demos la gloria y la honra, oh Hijo de David. Recibe la alabanza, recibe la honra, Señor. Poderoso eres, Señor. Amén. Haz volver el arca de tu gloria, haz volver el arca de tu gloria, y la gloria del Señor llenará nuestro ser. Haz volver el arca de tu gloria, haz volver el arca de tu gloria, y la gloria del Señor llenará nuestro ser. Dame gracia para seguirte a ti, oh Dios. Dame gracia para amar tu cruz. Cumple tu voluntad en mi vida.
Dame la gracia que para correr tras de ti. Dame gracia para seguirte a ti, oh Dios. Dame gracia para amar tu cruz. Cumple tu voluntad en mi vida, Señor. Extiende tus alas de paloma sobre mí. Dame la gracia que menester para correr tras de ti. Haz volver el arca de tu gloria. Haz volver el arca de tu gloria y la gloria del Señor llenará nuestro ser, y la gloria del Señor llenará nuestro ser. Padre, por favor, Señor, en estos días, Señor, Padre, en este tiempo, Señor, derrama de tu gracia, Señor, sobre nuestras vidas, sobre estas vasijas, Señor, de barro. Deposita de tu aceite, Señor, para pasar la prueba, Señor. Derrama gracia sobre cada uno de nosotros, Señor. Necesitamos, Señor, de tus visitaciones, Señor. Padre, como en este día, Señor, muévete, Señor. Muévete de una manera muy especial, Señor. En nuestros tiempos, Señor, de alabanza, en nuestros tiempos de oración, Señor, en el tiempo de la meditación de tu palabra, Señor. Oh Salvador, muévete, Señor. Padre, quieras visitarnos, Señor, quieras venir, Señor, y derramar tu aceite. Unas gotas, Señor, bastarán, Señor, para animarnos, Señor, para fortalecernos, Señor. Por favor, hazlo, Señor, en tu misericordia, en tu amor, Salvador. Gracias, gracias por tu presencia, Señor, entre nosotros, Señor. Muchas gracias, Señor. Haz volver el arca de tu gloria. Haz volver el arca de tu gloria y la gloria del Señor
Dios les bendiga, hermanos. Así, con ese mismo espíritu de reverencia y humildad, recibamos la palabra del Señor por medio de nuestro pastor. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Es un gozo poder llegar hasta sus hogares y nosotros igual en nuestro hogar, desde nuestro hogar compartimos con ustedes esta palabra que esperamos sea de bendición. Hace 2 domingos compartíamos con ustedes sobre la parábola de las 10 vírgenes y veíamos la actitud de las vírgenes insensatas, el error que ellas cometieron, la irresponsabilidad de ellas en la preparación y la provisión de su aceite, ¿sí? En Mateo capítulo 25, el verso 3 nos dice que tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite, solamente sus lámparas, ¿sí? Se olvidaron del aceite en sus vasijas. Las prudentes llevaban aceite en sus vasijas, además de sus lámparas. Pero ese detalle descalificó a las vírgenes insensatas, como veíamos. Es tan importante una cosa como la otra. Necesitamos la lámpara, necesitamos el aceite y además la vasija con aceite también. Y eso es la provisión que debemos tener cada uno de nosotros. Si tú eres una persona que has nacido de nuevo, la pregunta sería, ¿cuánto aceite tienes ahora? ¿Cuánto aceite? ¿De cuánto aceite dispones en tu lámpara y en tu vasija también? Pero antes de ver la importancia de la provisión del aceite, quiero mencionar algo importante relacionado a las lámparas. En los salmos encontramos lo que la lámpara representa, un salmo muy conocido y para todos nosotros. El Salmo 119, en el verso 105 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra, Señor, y lumbrera a mi camino. La lámpara es la palabra de Dios, ¿sí? Y la naturaleza de la palabra de Dios es guiarnos, alumbrar nuestro camino, alumbrar nuestros pies para no tropezar. También la luz de la lámpara nos ayuda a descubrir la oscuridad, lo que está oculto, ¿sí? En nuestra vida, delante de Dios, delante de nosotros mismos, y creo que debemos nosotros buscar siempre esta luz de la palabra de Dios. Gracias a Dios por los programas de la lectura diaria, gracias a Dios por los programas de memorización de la Escritura. Son una bendición para todos aquellos que están participando en esto, pero pidámosle a Dios la gracia para tomarnos el tiempo cada día para leer la Biblia, para leer las Escrituras, para que no falte la luz en nuestra vida, en nuestra familia. Proverbios en el capítulo 6 y verso 23, capítulo 6 y verso 23 de Proverbios dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Gracias a Dios porque tenemos, hermanos, nosotros la lámpara siempre a nuestra disposición. Pero ¿qué del aceite? Es lo que estamos viendo y lo que queremos ver. Es importante la lámpara, la necesitamos, pero necesitamos también el aceite del Espíritu para que la palabra no quede solamente en el ambiente de una mente fría, sino que llegue, que caiga en el cálido lugar del corazón. La palabra de Dios es bueno memorizarla, pero debe venir y caer aquí a nuestro corazón también, por la gracia de Dios. Pero una pregunta: tú tienes la lámpara, sí, está a tu disposición. La pregunta nuevamente: pero ¿cuánto aceite tienes ahora? El aceite es una figura del Espíritu Santo. En 1 de Samuel, en el capítulo 16, el verso 13, leemos así, capítulo 16 y verso 13 del primer libro de Samuel. Y Samuel tomó el cuerno del aceite
y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. En el Antiguo Testamento, en el tabernáculo y después en el templo, el aceite cumplía con dos funciones, podemos decir. La primera, el aceite se usaba para el alumbrado. Este aceite se usaba como combustible para las lámparas, ¿sí? Con él era posible iluminar la oscuridad del tabernáculo. Y después en el templo, las lámparas del candelero o del candelabro debían arder continuamente. Era el aceite que cumplía su función. Pero ¿cómo se obtenía este aceite? ¿Sí? Antiguamente, las aceitunas eran vertidas en un depósito de piedra. Había diferentes tipos, seguramente, y ahí se machacaban. Y de esa manera se les extraía el aceite que caía en un recipiente, ¿sí? Olivas machacadas. Levítico capítulo 24, en el verso 2 leemos así: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder la lámpara continuamente. Aplicando esta verdad a nuestra vida espiritual, este aceite para el alumbrado nos habla de un servicio, ¿sí? Del servicio que nosotros hacemos y presentamos al Señor en la obra de Dios por medio de los dones y los ministerios que Dios nos da para la edificación y crecimiento de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Es lo que leemos en Efesios capítulo 4 y verso 11. No vamos a ir ahí por el tiempo, pero ahí en Efesios capítulo 4 encontramos los dones y los ministerios que Dios nos ha dado. Los ministerios, perdón. Este es un aceite, una unción para ejercer estos ministerios y dones que el Señor da a la iglesia, para predicar, para enseñar la palabra, para evangelizar también, y para cualquier otro tipo de servicio o ministerio que nosotros hacemos en la casa de Dios, para el Señor, en la obra de Dios. Este es el aceite, la unción que produce luz, que produce brillo. Lo que se ve, hay ministerios y hay dones en las Escrituras que el Señor da muy atractivos. Por ejemplo, el rey Saúl, cuando fue ungido para reinar sobre Israel, él fue ungido con este aceite para ejercer un servicio. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, en los versos 16 y 17, leemos así: entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey en Israel. Es la unción sobre la vida de Saúl para poder ejercer el reinado, lo que Dios le estaba dando a él. El profeta Samuel está recordando a Saúl que él había recibido esta unción para reinar sobre Israel, para ser rey sobre Israel. Pero cabe mencionar algo importante, que aún con esa unción para servir al pueblo, como rey, Saúl continuaba su persecución contra David para matarlo. Esta unción lo capacitaba para el servicio, para ser un rey en Israel, pero no lo capacitaba para amar a su prójimo, para perdonar a David, el ungido de Jehová. ¿Sí? Todavía en él había la lucha con la envidia, con los celos ministeriales, y seguían ahí en su corazón, y muchas otras obras de la carne. Aún así tenía la unción sobre su vida para ser el rey de Israel, y David lo sabía. Tan lo sabía que lo respetaba como el ungido de Jehová, a grado de no querer tocarlo. En la ocasión que él pudo
haberlo matado, no lo quiso hacer. Y aun cuando sus hombres lo incitaban para que lo hiciera, él les dijo lo siguiente en el capítulo 24 del libro primero de Samuel, en el verso 6, capítulo 24 y verso 6. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. Él lo reconocía, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Que Dios me guarde. Miren qué corazón el de David. Pero Saúl tenía la unción para ejercer como rey en Israel. ¿Qué quiere decir, hermanos, esto? Que este aceite, que esta unción que servía para el alumbrado, que produce la luz y que nos capacita para hacer un servicio en la iglesia, y que lo podemos ver en grandes ministerios además, que indudablemente son de mucha bendición, hermanos, para el cuerpo de Cristo, para edificar a la iglesia. Ministerios que son reconocidos, son vistos. Pero este aceite que servía para el alumbrado, el que produce luz y que nos capacita para servir, y que lo podemos ver en grandes ministerios que indudablemente son de mucha bendición, pero no le ayudaron a Saúl, al rey, para vencer su envidia, sus celos y todo esto, hermanos. Este aceite, esta unción, no forma carácter. No forma carácter, ¿sí? Saúl, con todo y ser el rey, no aprendió a obedecer tampoco las instrucciones del profeta, que eran las instrucciones de Dios para él. Y como decíamos, tampoco lo capacitó para vencer la envidia, los celos que tenía de David, porque David era usado por Dios. Pero cuidado, hermanos, en ningún momento estoy diciendo que no debemos servir. No, al contrario, la iglesia necesita de hombres y mujeres fieles. Ellos son la razón de que la iglesia avance, de que la iglesia tenga vida. Hombres y mujeres fieles que sirven fielmente en la iglesia. Gracias a Dios por esas vidas. Gracias a Dios por esos hermanos. Pero hermanos, servir en la iglesia no es suficiente. Necesitamos algo más. Si queremos ser reconocidos por el esposo, necesitamos otra unción, otro aceite, el aceite de la santa unción. El aceite que les faltó a las vírgenes insensatas en sus vasijas. Ellas no lo llevaban, las prudentes sí lo tenían, porque tomaron sus lámparas y sus vasijas llenas de aceite. El servicio, hermanos, siempre será una bendición. Gracias a Dios por los siervos que hay en la iglesia, porque sirven al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero antes de hacer cualquier servicio en la iglesia, necesitamos antes ir primeramente con el Rey de Reyes para ministrarle a Él en la intimidad. Ahí vamos a ver la otra unción, el aceite precioso de la santa unción. Cualquier ministerio o servicio que podamos hacer en el templo, hermanos, en la iglesia, en la obra de Dios, será siempre de mucha bendición, ¿sí? Será de edificación para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, pero necesitamos también el aceite de la santa unción para servir, para ministrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios nos dé la gracia. Queremos ver la importancia de ese aceite de la santa unción. Entonces, hermanos, el aceite para el alumbrado habla de nuestro servicio, de los dones y ministerios que el Señor nos da y que los ejercemos para bendición del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Pero este aceite del que vamos a hablar ahora servía para ungir a los sacerdotes en el Antiguo Testamento, sus vestiduras, los muebles del tabernáculo, y nos habla de una consagración para el Señor. Nos habla de un servicio para el Señor, ya no para la iglesia,
sino para servir al Señor de señores y Rey de reyes, para amarlo, para entrar a su presencia y ministrarle a Él, pasar tiempo con Él. En Éxodo capítulo 30, en el verso 30, dice así: ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Los consagrarás. Esta palabra hebrea kadash, consagrar, implica ser apartado o ser consagrado como vasos, como instrumentos especiales para servir a Dios. Qué precioso, hermanos. Qué precioso es el ministerio más grande que hay, es el poder entrar a la presencia de Dios para ministrarle a Él. Es lo más grande que hay, es a lo más grande que pudiéramos nosotros aspirar y es lo que debemos anhelar, ministrar a nuestro Dios, consagrarnos para ministrarlo a Él. Es este aceite, ¿sí? El propósito de este ungimiento era claro y específico: para que sean mis sacerdotes, dice el Señor, para que sean mis sacerdotes. Es un ministerio, repito, ya no para servir al pueblo, a la iglesia, sino únicamente para nuestro Dios. Es precioso este ministerio. Y saben una cosa, este ministerio no tiene tanto brillo. Este ministerio no es tan visto. Este ministerio es más en lo secreto, en la intimidad. Pero es el ministerio más grande, poder estar en la presencia de Dios y ministrarle a Él y expresarle nuestro corazón y abrirle nuestro corazón y expresarle nuestro amor, pasando tiempo ahí en su presencia, ofreciéndole sacrificios espirituales. El ministerio más precioso, hermanos. Esta unción era el sello de la consagración al Señor y habían sido llamados, apartados para Dios, para ser sus sacerdotes. Y es lo que el Señor está esperando ahora de nosotros: una entrega, una consagración para ministrarle, para servirle a Él. En el libro de Levítico, el capítulo 8, en el verso 12, dice de la siguiente manera: y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Es esta separación, apartarlos para el Señor. Este aceite, hermanos, era diferente. Era un aceite que estaba mezclado ya con otras especies, que primero Dios las vamos a ver posteriormente. Y le llamaban el aceite de la santa unción. Este aceite se aplica en el sacerdote, en nuestro corazón, podemos decirlo así, en nuestras vasijas. Es el aceite del que debían estar llenas las vasijas nuestras, ¿sí? Y si no lo tenemos, podemos perder la oportunidad de ir a las bodas del Cordero. Miren, hermanos, servir al Señor es un privilegio, es una bendición, pero de nada serviría tanto trabajo, tanto servicio en la iglesia, si no tenemos esta unción para ministrarlo a Él primeramente. Este aceite para entrar a su presencia y poder ministrarlo a Él primeramente. Cuando Él venga por su iglesia, hermanos, vamos a necesitar este aceite en nuestras vasijas, el aceite de la santa unción, el aceite que se obtiene en la intimidad con nuestro Dios. De este aceite es del que deben estar llenas nuestras vasijas, nuestro corazón. Fue el problema de las vírgenes insensatas. Solo tenían aceite en sus lámparas, ¿sí? Que las llevaban en sus manos. Y las manos nos hablan de servicio. Había mucho servicio, pero no fue suficiente. No tenían aceite en sus vasijas, en sus corazones. Y cuando vino el esposo, no estaban listas. Y qué tremendo, porque dice ahí este pasaje que tuvo que decirles: no os conozco. Tremendo, hermanos. No os conozco. Cuando ellas fueron, regresaron y tocaron a la puerta y pedían que se les abriera, el esposo les dijo: no las conozco, perdón. ¿Por qué les dice que no las conoce? No tenían el aceite, ¿sí? La unción para ministrarle a Él, primeramente,
Miren, hermanos, si hemos de ejercer un servicio, y lo digo para que todos aquellos hermanos que sirven en la iglesia y que son una bendición, tomen en cuenta esto. Siempre que vayamos a hacer un servicio, que se nos pida hacer un servicio, recordémonos que antes debemos presentarnos en la presencia del Rey y ministrarle primero a Él, para recibir el aceite, para poder ir a ministrar. Pero hay otro grupo que el Señor les tuvo que decir lo mismo: no los conozco. Eran también cristianos que tenían la unción para servir en la obra de Dios, tenían dones, tenían ministerio, tenían el aceite para alumbrar. Pero el Señor también tuvo que decirles: no os conozco. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 21 y verso 23, leemos de la siguiente manera: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, dice el Señor: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Eran cristianos que sirvieron. Eran cristianos que fueron usados porque hicieron milagros, porque fueron usados de diferentes formas. Pero el Señor tuvo que decirles, cuando llegó el día: no los conozco. Cristianos con los dones que el Señor da, con ministerio. Tal vez habían evangelizado a muchas almas. Sin embargo, el Señor les dice: no los conozco. Porque era tanto el trabajo, hermanos, y es tanto el trabajo en el que nos podemos envolver muchas veces, que no hay tiempo para buscar al Señor. No hay tiempo para estar en su presencia y ministrarle a Él. Cuidado, hermanos. Cuidado, porque podemos perderlo todo, como estas vírgenes insensatas, como estos hombres que eran cristianos. Pero el Señor les dijo: no los conozco, no los conozco, apartaos de mí. Les dice algo más: apartaos de mí, hacedores de maldad. En la Biblia de las Américas dice: apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Esta palabra maldad o iniquidad en el griego es anomia, y se refiere a alguien que está caminando fuera de la ley, en desobediencia a la ley, como el rey Saúl, hermanos. ¿Cuál ley? La podemos resumir a dos cosas: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Saúl estaba persiguiendo a David para matarlo, hermanos. Y es importante el amor del Señor en nosotros, pero solamente vendrá si nosotros estamos yendo a su presencia. El servicio es precioso y debemos hacerlo, pero no olvidemos de buscar también al Señor en la intimidad. Desafortunadamente hay cristianos como el rey Saúl, hermanos, sirviendo en la iglesia, pero caminando fuera de la ley. No aman al prójimo, y con muchas luchas, porque si no amamos al prójimo, eso trae como consecuencia muchas otras cosas negativas. Por eso el Señor les dice: no los conozco, no los conozco, apartaos de mí. Que Dios nos ayude para pasar tiempo en la presencia de Dios. Es la única forma que podemos obtener este aceite, esta unción preciosa en la presencia de Dios. Y ahí nosotros seremos llenos en nuestras vasijas de ese aceite, y ahí lo podremos conocer. Por eso ellas no lo conocían a Él, y Él no los conocía a ellas. O a estos hombres también que se presentan y le dicen: Señor, en tu nombre hicimos todo esto y aquello. Génesis capítulo 4, en el verso 1, leemos algo muy sencillo. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Ese conocimiento, hermanos, que viene solamente en la intimidad. Ese conocimiento que viene solamente
de pasar tiempo en la presencia del ser amado. Esta es la intimidad que nosotros tenemos en nuestros hogares, con nuestra familia, con nuestra esposa, y ahí nos conocemos realmente. Hay mucha gente fuera que la vemos, pero no la conocemos. Inclusive vecinos que los tenemos ahí por años, pero no los conocemos, solo los vemos y los saludamos de lejos. No podemos decir que los conocemos, porque este conocimiento viene solamente en base a una relación y comunión íntima con Dios. Y ahí vamos a conocerlo a Él, y ahí Él nos va a conocer a nosotros. Ahí es donde se obtiene este aceite precioso para nuestras vasijas. Que Dios nos dé la gracia, ¿sí? Solamente en la presencia de Dios, pasando tiempo en oración, en comunión, en lo secreto, alabándolo, adorando su nombre, bendiciendo su nombre, ahí vamos a tener nosotros este aceite. El Señor anhela, hermanos, estos tiempos de comunión, y Él nos espera cada día. Estos tiempos que hemos estado en este confinamiento, hemos estado buscándolo, qué bueno. Él lo propició para que lo buscáramos, como nunca antes lo habíamos hecho. Y yo quiero animarlos a que sigamos invirtiendo más tiempo en buscarlo, en pasar tiempo con Él, porque Él nos dará la gracia. Mientras hay quienes está ya volviéndolos la locura, este encierro, nosotros podemos tener tiempos gloriosos en la presencia y en la comunión con Dios. ¿Cuánto aceite tienes en tu vasija ahora mismo? Tal vez tienes tus lámparas llenas de aceite. Has estado sirviendo fielmente en la iglesia, en algún ministerio o en algún otro servicio. ¡Qué bueno! Eso le agrada al Señor. Pero cuidado, ¿cómo está tu vasija? ¿Cuánto aceite tienes ahí? ¿Cuánto tiempo estás pasando con el Señor, ministrándolo a Él, sirviéndole a Él, amándolo a Él primero? Quiera Dios que estemos llenando, hermanos, nuestras vasijas en este tiempo. Quiera Dios que estemos llenándonos del aceite en la presencia del Señor, en oración, en adoración, ahí en la intimidad, diciéndole cuánto lo amamos a Él. No solo cuánto lo necesitamos, sino cuánto lo amamos. Es lo que Él quiere oír también de cada uno de nosotros. Que Dios nos dé la gracia para invertir tiempo ahí en su presencia, para que podamos llenarnos del aceite precioso de la santa unción. Hermanos, hemos visto muchas veces, desafortunadamente, cuando solamente usamos el aceite de la lámpara para brillar del alumbrado, cuando solamente estamos sirviendo, y si no nos proveemos de este aceite, muchas veces, tristemente, vemos cómo mueren espiritualmente. Necesitamos este aceite que da vida. Que Dios nos dé la gracia. Quiere el Señor que tú estés llenando tu vasija, pasando tiempo en la presencia de Dios, pasando tiempo ahí en la intimidad con Él, para que Él no tenga que decir en aquel día, no te conozco. No, ahora queremos conocerlo. En estos días que estamos buscándolo. Que tu vasija esté llenándose de ese aceite cada día más y más. Cada día. Él está esperándote ahí. Él siempre estará esperándonos. Y Él te hace la invitación hoy. ¿Quieres venir a mi presencia para buscar mi rostro? Hay un coro antiguo que recuerdo su letra, pero decía lo siguiente: ¿cuánto tiempo hace ya que no buscas a Dios, ni sientes su santa presencia, sin hacer oración, sin tener comunión? ¿Cuánto tiempo sin su bendición? Hermano, tal vez hoy mismo, tú que estás ahí escuchando, puedes considerar y pensar y meditar y decir, es cierto, hace tiempo que no tengo esa comunión con Dios. Hoy te está invitando Él, hoy te hace esa invitación para que puedas entrar ahí a su presencia para ministrarle. Es el ministerio más grande que hay, hermanos. Poder entrar a la presencia de Dios y ministrarle a Él.
quiero orar con ustedes en esta hora. Padre, gracias, Señor, por cada familia, por cada hermano, hermana, amigos que escuchan esta palabra, Señor. Yo sé que tú anhelas, Señor, y nos esperas ahí en la intimidad para pasar tiempo contigo buscando tu rostro, Señor. Y hoy, en estos días que estamos en esta situación, necesitamos tu gracia para buscarte, para amarte, Señor, porque aún encerrados en nuestros hogares el tiempo corre, el tiempo se va y hacemos tantas cosas, pero no buscamos tu rostro, Señor. Vuélvenos a ti, vuélvenos para buscar tu rostro, Salvador, y veremos tus bendiciones y la gracia tuya sobre cada vida. Por favor, Señor, derrama gracia y espíritu de oración, Señor, espíritu de intercesión en cada uno de nosotros para entrar a tu presencia y ministrarte a ti y adorarte, Señor. Por favor, Salvador, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Tal vez alguien pudiera estar pensando en esta hora, pero hace tanto tiempo que no busco a Dios. Hace tanto tiempo que no oro. Mi vasija está rota. Mi vasija está deshecha. Quiero decirte que hoy Él puede hacer una nueva vasija. Él puede darte vida y hacer de ti una vasija nueva. Hacer de ti una vasija limpia. Él lo puede hacer. Escucha este coro. Tu vasija en las manos del alfarero se echó a perder. Sin esperanza estás de tantas veces fracasar. Oye hoy el clamor del alfarero celestial. Tu vasija arruinada la vuelvo a hacer. Tu vasija en las manos del alfarero se echó a perder. Sin esperanza estás de tantas veces fracasar. Oye hoy el clamor del alfarero celestial. Tu vasija arruinada la vuelvo a hacer. Oye hoy el clamor del alfarero celestial. Tu vasija arruinada la vuelvo a hacer. Señor, te pedimos en esta hora, Padre, que por favor, Señor, llegues a estas vidas, Señor, que están ahí, tú las conoces y las ves, sin esperanza, Señor. Pero hoy tú quieres hacer vasijas nuevas. Hazlo, Señor, por tu gracia, por tu misericordia. Haz vasijas nuevas, Señor, de estos corazones deshechos, de estas vasijas rotas, Señor. Haz algo nuevo hoy por tu gracia y por tu misericordia.
Gracias, Señor, porque siempre tú estás dispuesto, Señor, a hacer una vasija nueva, a limpiar aquellas vasijas que se han ensuciado. También, Señor, tú quieres hoy traer limpieza a estas vidas, Padre. Hazlo, por favor, Señor. Hazlo por tu gracia, por tu poder, por tu amor, Señor, y tu misericordia. Gracias, Padre. Hazlo, Señor. Te lo rogamos, te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Salvador. Amén. 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 Dios los bendiga y sigamos buscando al Señor, confiando en su misericordia. Dios los bendiga.